Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente. Hoy continuamos con el tema de la liberación de un endemoniado. Marcos 5, del 2 al 20. Hoy vamos a ver la segunda parte. Este es el libro que estamos viendo. Si tú estás interesada o interesado en tener este libro, puedes venir a la parroquia de lo que estamos haciendo estos videos. Es Nuestra Señora del Buen Consejo. Puedes venir a la oficina, puedes preguntar por él si te interesa, pero estamos basándonos las enseñanzas en los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Hemos estado viendo, ya vimos la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte. En estos 20 versículos vamos a ver un poco más detalladamente acerca de las consecuencias que hay cuando nosotros dejamos que los espíritus malos tomen posesión de nosotros. Quizás tú algunas veces has experimentado con eso, en donde hacemos algo, decimos algo, nuestra mirada o nuestro oído, estamos en ambientes no agradables, nos damos cuenta que eso no es un buen ambiente. Escuchamos algo, nos damos cuenta de las malas palabras o las palabras o la forma de comunicarse de las personas nos lastiman. Son los malos espíritus que quieren entrar en nosotros. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? Por eso mamá o papá siempre nos dice, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿En dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué hora vas a volver? ¿Por qué? Porque asumen la responsabilidad que tienen papá y mamá de darse cuenta dónde están sus hijos o sus hijas. Como nosotros, los que estamos casados. Mi esposa, mi esposo, como pareja, los ambientes que necesitamos son ambientes a la luz del Señor. Y si tú dices, ahí va todo el mundo, ahí en esos lugares van muchos matrimonios, van muchas familias. Sí, pero la pregunta, ¿es un ambiente sano? ¿Es un ambiente sano? Porque acuérdate que el demonio trabaja de muchas formas. Si tú te acuerdas lo que le sucedió a Jesús cuando después de haber sido bautizado por Juan, tuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Cuál era la pregunta? ¿En qué era en donde el demonio insistía con Jesús? ¿Qué era lo que decía? Quería el demonio meterle la duda a Jesús. Y le decía, si eres hijo de Dios, si eres, como diciendo, Jesús, ¿seré hijo? No sé, esta persona me está metiendo la duda. Como cuando alguien te dice, a que no te tomas uno o dos, a que no vas conmigo, a que no hacemos esto, que no debemos de hacer. Dices tú, no lo debo hacer, te lo caemos, porque el demonio es muy inteligente, es muy astuto. Él sabe que si tú y yo no tenemos una buena relación con Jesús, no tenemos una vida sacramental en orden, no hacemos oración, no leemos la Biblia, no rezamos el Santo Rosario, fácil somos presas de Satanás. Por eso, cuando tú y yo descubrimos que lo que estamos haciendo no está bien, quiere decir que estamos tomando control de nuestra vida. Control de nuestra vida. Estamos tomando control de las decisiones que estamos tomando.
Si tú no tienes control de tus decisiones, si las decisiones las tomas en ese momento en donde no las debes de tomar, en donde en un momento de enojo tomas una decisión, va a ser una decisión equivocada. Por eso lo que vamos a ver ahorita con este hombre endemoniado, bien endemoniado, porque este hombre tenía una fuerza súper poderosa, rompía las cadenas, nadie podía contra él. Esa fuerza te la da el demonio, te la da el demonio. Tenemos que tener mucho cuidado. El demonio es muy inteligente, muy inteligente. Vamos a ver despacio el Evangelio de San Marcos 5, del 2 al 20. San Marcos 5, del 2 al 20. Decía, en la primera parte decía que Jesús se subió a la barca por los discípulos y le dijo, vamos a pasar a la otra vía. En ese momento se vino una tempestad, la naturaleza se manifestó, Jesús la jaló la tempestad, pasan, siguen avanzando, llegan a la orilla, cuando llegan a la orilla, sale este endemoniado. Mi mamá dijera, este endiablado. Dice en el capítulo 5, versículo 1, no lo voy a leer, pero voy a tomar unas partes, para que tú si tienes tiempo las anotes. Dice, y llevaron al otro lado del mar, a donde la legión de los Gadarenos apenas saltó Jesús de la barca y vino a su encuentro un hombre con espíritus inmundos. Un hombre con espíritus inmundos. En el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Gálatas 116, ahí te dice un poquito de lo que hacen los malos espíritus. Gálatas 116. El más ratito, en Gálatas 122, te dice lo que produce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Te doy esas dos citas bíblicas para que compares en dónde andas tú y en dónde ando yo. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo estamos actuando. Y dice que con este hombre nadie podía condenarlo. O sea, estaba bien poseído. De fuego de una familia nos invitó a su casa y estuvimos platicando. Yo le decía a esa familia, oye, ¿están haciendo oración? No. ¿Están rezando el Santo Rosario con la familia? No. ¿Van a misa? De vez en cuando. Entonces, yo les pregunté, ¿cómo se alimentan espiritualmente? No, no vamos. Después fui a visitarlos por segunda vez y me dice este hombre, llorando, 42 años, me dice llorando, quiero hablar con usted. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Dijo, el problema es, venga para acá, venga para Pelea. Y ya me llevó, yo fui a su casa. Y fui, y tenía un altar, no con santos, sino con lo que dicen la gente equivocadamente, la Santa Muerte. Incluso santos ahí. Su hijo, 22 años o 23 años, se había consagrado al demonio en su propia casa. En su propia casa, el demonio estaba tomando control de la familia. Eso pasó en África, no aquí en Londres.
él no se había dado cuenta que su hijo había entregado su vida a Satanás y le daba junto al demonio en su propia, en su cuarto, en su recámara. Y le pregunto, oye, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de lo que está sucediendo en tu propia casa? ¿No te das cuenta que el demonio está tomando control? Le digo, no te sorprendas, le digo, no te sorprendas. Desde el mañana pasado, este joven tiene 4 hijas, jovencitas. Ellas están atendiendo la doctrina, ellos van al catecismo, pero las dejan solas con su hermano. Imagínate tú, que un papá esté de acuerdo en que esté sucediendo eso, y dice el papá, pues no es nada malo, porque mucha gente tiene eso. La ignorancia, el demonio nos controla, nos hace ciegos y decimos, no pasa nada, no pasa. Sí pasa, joven, sí pasa, claro que pasa. Y así como la situación de esta familia, hay muchas familias que dicen, no pasa nada, por un cigarro de marihuana, que te fume, o te divierte, o te haga esto. Cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué las hacemos? Porque el demonio empieza a tomar posesión y nos empieza a dar, me las puedo poner así entre comillas, nos empieza a dar o a ofrecer la felicidad. Lo que nadie me da, el demonio me lo va a dar. Por eso van muchos jóvenes, hombres y mujeres, con esa necesidad de que alguien les diga que les ama. Por eso muchos jóvenes, hombres y mujeres, toman decisiones equivocadas de acuerdo a los planes del demonio. Porque andan buscando amor, andan buscando una relación como si fuera con papá o con mamá, pero no le encuentra con papá y con mamá porque no tiene tiempo papá y mamá de atender a sus hijos. El padre que tentaron este niño o esta niña van a buscar ese amor, esa felicidad en otras partes. Por eso te digo, hermano, hermana, tengamos mucho cuidado. Lo que nos dice la palabra de Dios es para que abramos los ojos. Cuando Jesús llega a esos días, le sale este hombre. Dice la palabra de Dios, dice que nadie podía tomar control sobre este hombre. Nadie podía tomar control. Dice que este endemoniado, al ver a Jesús, le dice, gritándole, pero muy fuerte, le dice, ¿qué quieres de mí? Era esa persona, no, era el demonio que estaría dentro. O sea, el demonio reconoció a Jesús. Y dice, estoy en el capítulo 5, en el versículo 6, 5, 6, le dice que cuando este hombre vio a Jesús, dice que se fue así mismo, jodiendo, y dobló rodillas, se postró ante Jesús, se arrodilló. Estoy hablándote 5, 6, capítulo 5, versículo 6, se arrodilló y gritó con voz fuerte, ¿qué tengo yo contigo? Y Jesús le dice, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le contesta el hombre, le dice, mi nombre es Legión, donde somos muchos demonios los que estamos dentro de esta persona. O sea, estaba poseído por muchos malos espíritus. Y entonces,
Cuando Jesús se da cuenta que estaba luchando con una persona que estaba totalmente infestada de demonios, de malos espíritus. Mira, te voy a hacer una conclusión, un resumen de esta segunda parte. Está muy interesante, porque más adelante le dice, cuando Jesús lo sana, ya cuando Jesús lo libera, dice, el hombre le dice, Jesús, yo me quiero ir contigo, pues quiero ayudarte. Imagínate, este hombre poseído, después de haber sido liberado, le dice a Jesús, yo me quiero ir contigo. Y ahí le dice, en el versículo 119, le dice Jesús, no Señor, tú no te vas conmigo. Te vas a ir a tu casa, con tu familia, a los tuyos, y les vas a decir todo lo que sucedió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, hermano, ¿te acuerdas que en la primera parte hablábamos de María Magdalena? Jesús sacó 7 demonios de María Magdalena, después la envió, después de haber sido sanada, la envió no a su casa, con los discípulos. Y le dijo Jesús, ve a decirles a mis amigos, a mis discípulos, que más tarde nos vemos por ahí. La envió. La iglesia reconoce a María Magdalena, precisamente hoy estamos en 22 de julio 22, hoy celebramos a María Magdalena, Santa María Magdalena. Se le reconoce como la primera persona enviada a llevar la buena nueva. La iglesia la reconoce como la apóstol de los apóstoles. La apóstol de los apóstoles. Pero te decía, Jesús manda a María Magdalena a los discípulos. En este paso, Jesús no le dice, le dijo, no tenemos sonido, vete a tu casa a dar testimonio. Ahí es lo que te quiero decir. Vamos a tocar 5 puntos que nos van a ayudar para darnos cuenta si es que estamos percibiendo algo de esto que estamos compartiendo. Tener punto. Existe una lucha sin cuartel. O sea, siempre vamos a estar luchando contra alguien. Siempre, tener punto. Siempre vamos a estar luchando contra alguien. O sea, la vida no es fácil, hermano. La vida no es fácil. Ser cristiano, ser discípulo de Jesús o discípula de Jesús no es fácil. Es bien difícil porque el demonio está en todas partes diciendo, no, vente por aquí, no te vayas por allá. Decíamos la vez pasada, el libro del Deuteronomio nos dice, Dios lo dice de esta forma, dice, en esta vida tienes 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. Tú tomas la decisión. Dios no nos obliga a nada. Nosotros tenemos el libre albedrío. Nosotros decidimos si nos vamos con Dios o nos vamos con el demonio. Entonces, es una lucha, número 1. Y en esa lucha nos vamos a encontrar con muchas tempestades, tormentos, problemas, pleitos. Nos vamos a encontrar también con algunas situaciones que no podemos ver. La tormenta lo vemos, un huracán lo vemos, un terremoto lo vemos, lo sentimos, pero nos vamos a enfrentar con cosas que no podemos ver, lo espiritual. Eso no lo vemos. Las
manifestaciones demoníacas. Eso no lo vemos, de repente sucede. ¿Cómo le vamos a hacer? Punto 2. Las decisiones que tomamos en la vida son decisiones de acuerdo a lo que pensamos o de acuerdo al plan de Jesús. Las decisiones que tú lo tomamos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tú sabes que las decisiones que has tomado en la vida han sido decisiones de acuerdo al plan de Dios? ¿Cómo te das cuenta? Te voy a dar nomás una muestra, así pequeña, hay muchas, pero una muestra. Cuando tú y yo tomamos decisiones de acuerdo al plan de Dios, hay un punto muy importante, te lo voy a anotar aquí. Tienes esto. Paz. Cuando tú tomas decisiones de acuerdo al plan de Dios, tienes mucha paz. Paz. Es una señal de que estás dentro del plan de Dios. Cuando tomas una decisión y dices, te lo presento, párate, no está bien, algo no está bien. Cuando tú no tienes paz, algo no está bien. Cuando decimos no pasa nada, no se pasa porque se está manifestando en nosotros. No hay paz en lo que hacemos. Por eso Jesús, cuando se presenta a los discípulos, que estaban con miedo, estaban temerosos a él, le dice Jesús, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. La paz que el Señor nos da es una paz muy especial, hermano, muy especial. Por eso decíamos hace un momento, las decisiones que tú y yo tomamos, si fueron buenas, hay buenas consecuencias. Si fueron decisiones malas, no te sorprenda de las consecuencias que va a haber. Hace muchos años, yo una vez lo compartí, hace muchos años yo trabajé en una cervecería, donde venden cerveza. Muchos años trabajé, muchos años. Y entonces yo decía, pues ese es un trabajo normal, de aquí me pagan. El trabajo era malo, era bueno, pues era un trabajo. Pero yo estaba cayendo en un ambiente no adecuado para mí. Yo tenía 22 años, hermano. 22 años. Entonces yo dije, eso no pasa nada, hombre. Hay muchas personas trabajando. Pasaron los años, muchos años. Y después veo a mi hijo, que estaba tomando, y se estaba haciendo de mal la cerveza, el alcohol que estaba tomando. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás haciendo eso? Eso no es de Dios. Tómate una cerveza o 2 cervezas, tranquilo. Que no pierdas la paz, que no te controle el alcohol, pero que el alcohol te está controlando. Yo me quedé viendo a mi hijo mayor. Me le quedé viendo y empecé a llorar. Y me di cuenta de las consecuencias que había tenido el tiempo que me habían visto tomar y fumar. Eso fue lo que ellos vieron de papá. Nunca me dijo, pero quizás me hubiera dicho, pues eso es lo que tú hacías. Por eso la pregunta es, estoy en ese segundo punto, las decisiones que tú y yo hacemos han tenido consecuencias buenas o consecuencias malas. Número 3. Este hombre, o quizás tú o yo, había tomado la decisión de abrir la puerta al demonio, abrirle la puerta a Satanás.
¿Cómo le abrimos la puerta a Satanás? Bien fácil, bien fácil. Cuando tú estás buscando lo desconocido, la oreja, los horóscopos, las cartas, la lectura del papel, todo ese tipo de cosas son malas. Te salto días, pues eso lo hacía mamá, eso lo hacía mi abuelita, lo hacían, pero tú y yo ya no lo debemos de hacer. Si tú tienes un encuentro con Jesús, vas a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. No tienes que buscar los misterios que no te corresponden a ti. Entonces, cuando tú y yo hacemos eso, le estamos abriendo la puerta a Satanás. O sea, entra eso, mira. Lo voy a poner la palabra. Empezamos a dudar que Dios nos puede ayudar. Hay gente que dice, no, ya le he pedido a Dios muchas veces y no me ayuda. Mejor me voy a ir por otro lado. Esa es una puerta que le estamos abriendo al demonio. De este modo, y atrás de ese demonio, mira, tienen bastantes demonios. Por eso, cuando tú abres la puerta a Satanás, no te sorprendas, hermano. No te sorprendas que de repente te sucedan cosas que dices, oye, yo estaba bien, porque ahora estoy mal. Hace un momento estábamos bien, ahora estamos peleando, estamos discutiendo. Estábamos sanos, ahora mucha enfermedad, ¿qué es lo que está pasando? Le empiezan a suceder cosas extrañas, porque tenemos abierto la puerta al demonio. Número 4. Este endemoniado, lo primero que hizo, se fue a poner de rodillas ante Jesús. ¿Por qué ante Jesús? Porque es el Señor que puede tomar control de tu vida y de mi vida. Él tiene control para sanarnos, para liberarnos del demonio, para calmar las tormentas, para decirnos, levántate y ya no lo vuelvas a hacer. A través del sacramento de la reconciliación, a través del sacramento de la confesión. Si tú estás pasando por un momento difícil, haz una cita con tu sacerdote. Vete a los brazos del Señor. Reconoce que en tu vida ha habido momentos en los que has abierto la puerta al demonio. Finalmente, punto número 5. Jesús libera a esta persona. Jesús la sana. Y este endemoniado le pide decir, yo no voy contigo. No, él dice, ve a dar testimonio a tu casa, vete a tu casa. Cuando tú y yo empezamos a dar testimonio a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestra nuera, nuestro yerno, le estamos dando testimonio de lo que Jesús está haciendo en mi vida. Es una forma en que Dios les va a hablar a ellas o a ellos. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 10, Isaías 55, 10, dice, como baja la lluvia, y no regresa a mí, sin antes haber empapado la tierra. Así es la palabra de Dios. Cada vez que tú le hablas a tu hijo, quizás no con la Biblia, pero es igual si tú le dices lo que Dios está haciendo en mi vida. Mira, ahora tengo paz en lo que hago. Ahora estoy tratando de transitar. Ya no estoy enojado, soy otra persona. Eso fue lo que Jesús le dijo al endemoniado. Vete a tu casa para que los demás te vean que tú estás cambiando. Porque si no haces eso, quizá mañana pasado van a decirnos por ahí, de qué sirve te vayas a la iglesia si no cambias.
¿De qué sirve que vayas todos los días a la iglesia si eres la misma persona, enojona, mal hablada, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a hacer tú y yo lo que Jesús le dijo al endemoniado. Vamos a tratar de dar testimonio en nuestra casa. Pregúntate, ya para terminar. ¿Ya doblaste rodilla ante Jesús? ¿O todavía no? Si no lo has hecho, si puedes hincharte ahí donde estás, doblar rodillas. Vamos a hacer una breve oración para terminar con esta segunda parte. Si puedes, pon tus manos hacia abiertas para que el Señor derrame bendiciones sobre ti y sobre todo la fuerza para salir de todo esto. Señor Jesús, tenemos doblar rodillas ante ti, Señor. Te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Hoy renunciamos a todos esos malos espíritus, Señor. Libérame, Señor. Así como liberaste a este demonio, libérame, Señor. Quítame esos malos pensamientos, Señor. Quítame esas malas palabras, esos enojos, esa tristeza, Señor. Quítamela. Le abrimos las manos para que derrames bendiciones, en nos dé la fuerza, la fortaleza, para seguir dando testimonio de que tú tienes poder para liberarnos, para sanarnos. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y también te lo pedimos por la intercesión de María, la Madre de Dios y Madre nuestra. Y terminamos ofreciéndole una voz a María, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga.